Bueno, yo soy María Shilon Ramírez García y voy a moderar esta mesa. Sean todas y todos y todes bienvenidos a la mesa número 2, que lleva como nombre Intervenciones Territoriales, Megaproyectos y Prácticas Locales en el contexto de la crisis climática, que se realiza en el marco del primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana, crisis climática, orígenes, consecuencias y alternativas. La mesa está conformada por Estefanía Ciro Rodríguez, Selene Romero Gutiérrez, Jennifer Tamara Mandujano Isunza y Patricia Sánchez López. Como ya mencionó Gastón, no nos puede acompañar el otro ponente, pero bueno, tenemos a ellas. Entonces voy a empezar por Estefanía Ciro Rodríguez leyendo su semblanza y presenta. Tienen 20 minutos, les avisaré a los 5 minutos, a los 2 y al minuto. Y por el chat. Y bueno, Estefanía Ciro Rodríguez es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Pensamiento de la Amazonía colombiana a la orilla del río. Sus líneas de investigación son política global de drogas, presencia del Estado en áreas de conflicto y comunidades rurales en el siglo XXI. Su ponencia se titula Militarización de la Amazonía colombiana tras los acuerdos de paz con las FARC. Bienvenida. Mientras eso, muchas gracias por la invitación al observatorio. Para mí es un enorme gusto estar con ustedes acompañándolos hoy y escuchando y aprendiendo, escuchándolas y aprendiendo mucho. Mi ponencia es sobre la militarización de la Amazonía colombiana en el periodo denominado de posacuerdo, que es tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC. Entonces se plantea en particular que hay un antes y un después de las dinámicas de conflictividad y de guerra en esta región. Ahora, lo que planteamos, y es algo que está irresuelto en Colombia y que es muy importante que hayan nuevas investigaciones que sigan pensando el tema, es que nunca se ha tendido a aislar la relación de los conflictos ambientales o socioambientales con los conflictos armados o con el conflicto armado, ¿no? Se asume que el conflicto armado es un enfrentamiento entre dos aparatos ideológicos que se enfrentan y está el Estado también y que es principalmente un escenario ideológico, pero por el contrario se aíslan las razones económicas estructurales que explican el conflicto armado en el país. Entonces, esto es un esfuerzo por seguir incentivando las investigaciones que conjugan la idea del conflicto armado con los conflictos socioambientales y en últimas con los conflictos por los modelos de acumulación. De ahí que pensamos que los conflictos no se hayan acabado en la Amazonía colombiana. Tal vez se haya reincorporado a las FARC a la vida civil, pero por supuesto no se ha acabado la guerra y no se han acabado los conflictos socioambientales. Al contrario, se han aumentado y es lo que nosotros consideramos como flujos y reflujos del conflicto armado en el país que esperamos pues se resuelvan algún día y estamos pues en eso, ¿no? Sí. La presentación entonces busca plantear la discusión, como nos lo planteaba esta mañana el profesor John Sachs Fernández, sobre la idea del capitaloceno y los modelos de acumulación, ¿no? No vamos a salir desde esa discusión, desde el modelo de acumulación que se disputa en la Amazonía colombiana, en particular sobre unas variables específicas, sobre el petróleo, sobre los incendios, sobre la producción de la pasta base que hace parte del mercado de la cocaína y unos lugares muy específicos en Colombia y muy importantes en el conflicto armado en Colombia, que son los parques nacionales naturales. Tercero, las políticas nacionales e internacionales sobre lo que yo llamo el aparato ideológico. Cuarto, el aparato represivo, lo que ha significado la militarización del Plan Colombia a esta última etapa, que es una etapa que se inaugura a principios del 2019, que se llama la Operación Artemisa. Y quinto, lo que se plantea pues en el nuevo gobierno de Gustavo Petro y los retos, ¿no?, que hereda el gobierno de Petro. Esto lo quiero plantear en este sentido, también haciendo una relectura del papel del Estado. El Estado en estas regiones, la construcción de paz
de lo que se llama paz en estas regiones pasa por la construcción del Estado. Y el Estado ha sido particularmente violento. Llamando aquí a Poulanzas, me gusta hablar del aparato ideológico y del aparato represivo, como esos dos elementos intrincados dentro del aparato especial del que habla Poulanzas, que son formas de también establecer el poder y el dominio, ¿no? De modos de producción específicos. Entonces ya a lo largo de la presentación lo veremos con más calma. Entonces, el modelo de acumulación en la Amazonía colombiana, en vez de dar como grandes explicaciones y extensas, quiero ir puntualizar sobre lo que se disputa actualmente, principalmente en la Amazonía colombiana. Y con eso quiero empezar por el petróleo. Estamos hablando de unas características especiales de la región, que son 48 millones de hectáreas, de las cuales 38 son zonas conservadas, en las cuales hay 178 resguardos, es decir, están bajo la propiedad de los pueblos indígenas. Hay 12 parques que tienen 8 millones, parques nacionales naturales. Hay otros 8 millones que están bajo una figura muy importante para los estudiosos de Colombia. Esta ley forestal, la ley segunda, es muy importante tenerla en cuenta en términos de administración territorial. Hay 8 millones de hectáreas intervenidas, hay alrededor de 1 millón de habitantes en esta región, tiene unas tasas de crecimiento poblacional muy altas, tiene de ese 1.108.000 personas, ciudadanos indígenas, habitan 62 de los 108 pueblos indígenas sobrevivientes, de los cuales hay 17 estirpes lingüísticas, y es la última frontera de la expansión de la reproducción del capital, una de las últimas, pues es un área en la cual se disputa lo que nosotros desde el Centro de Pensamiento consideramos como el último otro, ¿no? Entonces, el petróleo, la idea aquí es mostrar el modelo de expansión petrolera en la Amazonía. Esta dinámica extractivista es muy importante porque desde Juan Manuel Santos, desde Álvaro Uribe Vélez y concretado con la presidencia de Juan Manuel Santos, me refiero al periodo 2002 al 2010 y del 2010 al 2018, lo que tenemos es un fuerte énfasis en la explotación petrolera, en lo que se llama la locomotora mineroenergética. Eso implicó pues unos cambios y unas transformaciones legislativas e institucionales muy importantes en medio del conflicto armado en Colombia, y no solo en medio como un anexo paralelo, sino al contrario también como resultado del conflicto armado. Y el petróleo muestra cómo la expansión de las explotaciones petroleras en la Amazonía muestran precisamente cómo se expresa esa locomotora. Puedes pasar, María, por favor. Desde el 2004 hasta el 2022, estos mapas muestran la expansión de la locomotora petrolera en el Caquetá y en la Amazonía colombiana. Como ustedes pueden ver, la Amazonía está compuesta por los departamentos al sur de Colombia. Tenemos a Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía, una parte de Meta y el Amazonas, que son los estados que ustedes, los departamentos que ustedes ven en el sur. Y como pueden ver, el área rosa es la única área que tiene de una u otra forma una intervención petrolera, que es una región del Putumayo que ha sufrido, además de la sevicia de la expansión del paramilitarismo y de la militarización del Plan Colombia, tiene explotación petrolera desde décadas atrás, que es esa parte rosa que ustedes pueden ver, pero ustedes también pueden ver que no hay áreas en explotación ni hay áreas en producción en el sur del país, en la Amazonía colombiana. Si vamos pasando a la siguiente, van a ver ustedes cómo poco a poco la expansión petrolera se va haciendo cada vez más evidente. Entonces ya tenemos en el 2010, es decir, al final del gobierno de Uribe Vélez, vemos cómo se ha repartido ya esta región en bloques petroleros
sean áreas en exploración, áreas en producción, muy pocas, pero también ya empiezan las áreas en producción, áreas disponibles para la explotación, la exploración, áreas también abiertas a las rondas, es decir, a la negociación con petroleras, y áreas reservadas, áreas disponibles y áreas reservadas. Tengan muy atentas estos lugares donde se ubica el petróleo, porque van mostrando cómo se va llenando ese mapa de la Amazonía cada vez de más bloques, de bloques cada vez más eh, llenos de focos de explotación y exploración petrolera, que se hacen además en medio de una fuerte lucha regional, en lo que se llamaron, por ejemplo, los carnavales por el agua, ¿no? Eso es otra historia, pero después podemos hablar de eso. Entonces, para el 2017, es decir, para el fin del gobierno de Juan Manuel Santos, estas áreas se mantienen y se rodea un área en reserva también, que son alrededor de los parques nacionales naturales. Y finalmente, para este último periodo, el 2022, tenemos este mapa, ¿no? Entonces, hay una expansión de los intereses petroleros a medida que se va ahondando el conflicto armado y también se va resolviendo. Eso es un elemento presente que hay actualmente. Otro mapa también que les quería mostrar es el de, este muestra precisamente el estado de explotación, de exploración del periodo del conflicto armado. La instalación de la locomotora minero-energética se hace, pues se hace en el medio del conflicto armado y va en aumento, excepto del 2018 al 2002, que hay una disminución de las áreas, pero Santos, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez consolidan una economía petrolera, pues el capitalismo fósil pues se va fortaleciendo en Colombia. Y sigue otra variable que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, que es el de los incendios. Los incendios como una estrategia de apertura de frontera agraria y foco sobre los intereses extractivistas, que a mí me gusta también y les recomiendo mucho las investigaciones de la doctora Dolores Almenteras, que es muy buena. Son investigaciones sobre qué explican los incendios. Lo que una de los últimos papers de Dolores es mostrar cómo los incendios, un solo fuego ya implica constitución de áreas que nunca van a ser recuperadas, sino que se convierten inmediatamente en áreas de expansión, por ejemplo, de la ganadería, ¿no? Entonces, sigue por favor, María. Hay unos focos muy específicos de expansión de la frontera agraria. En Colombia se habla de la frontera agraria. Y son estos núcleos que ustedes pueden ver al sur del país, precisamente sobre la Amazonía colombiana, ¿no? La expansión de estos escenarios de expansión de frontera agraria, como ustedes pueden ver en la tabla, la Macarena, que es alrededor del núcleo 11, 12, 3, 15, ese es el núcleo de la Macarena. Mapiripán, que es el núcleo 2, y Cartagena del Chairá, que es el núcleo 8 y el núcleo 10, y esa zona del centro del Caquetá. Principalmente esos son núcleos que vienen siendo y preocupando mucho, porque uno de los efectos después y una de las cosas que se ha constituido como un problema y también como un debate nacional muy grande es la deforestación después de la firma de los acuerdos de paz. La reincorporación, digamos que la hipótesis tradicional plantea que las FARC se reincorporan a la vida civil, es una zona que ha sido de presencia de las guerrillas, y toda la expansión del modelo de acumulación de capital extractivista del capital, pues se mantiene y se aumenta, ¿no? Sigue, por favor, las grandes preguntas para quienes estén investigando el Caquetá y para la Amazonía y Colombia. La gran pregunta ahorita es una de las grandes preguntas, es qué explica actualmente el aumento en los índices de deforestación. Y la pregunta tradicional, la respuesta tradicional más obvia, pero
con menos argumentos y menos pruebas es la que es el mercado de la cocaína. Entonces, lo que ellos dicen es que los cultivos de coca son los que aumentan la deforestación. Sigue, por favor. La pasta base es lo que producen los campesinos para después ser convertido en cocaína. Entonces, este es el mapa de cultivos de coca para este año. Por supuesto, no necesariamente concuerda con los focos de incendios, investigaciones como los de Paulo Murillo, que les invito a ustedes también a revisar, un doctorante, creo que ya se graduó en Estados Unidos, hace una investigación sobre qué explica la deforestación en la Amazonía y prueba que la ganadería explica con mucho más fuerza la expansión de la frontera agraria que la coca. La ganadería deforesta 60 veces más que la coca. Y pues esto, pistas de eso pueden ser vistas en este mapa. En términos de la Amazonía, hay solo un gran enclave cocalero, que es el enclave del Putumayo. Ustedes lo pueden ver al sur occidente de la Amazonía, que es la frontera con Ecuador. El resto hay focos de cultivos, pero digamos que no tienen la relevancia también que tenían hace 20 años. Pero es otro elemento fundamental en la explicación del modelo de expansión de la frontera agraria en la Amazonía colombiana. ¿Sigues? Y un actor fundamental en esta región son los parques nacionales naturales. ¿Sigues, María, por favor? Que a lo largo del conflicto armado fueron lugares de profunda militarización, focos de una relación muy militarizada de la relación del Estado con la población y que en este momento siguen siendo. Entonces, como pueden ver ustedes, las áreas amarillas en el sur del país, como el Parque Nacional Natural de la Macarena, el Tinigua y Picachos, tenemos el de La Paya, tenemos el Nucac y la serranía del Chiribiquete, que son en los que me quiero enfocar principalmente, y también el de Alto Fragua, Intiguasi, que son como estos que se encuentran en el noroccidente de la Amazonía, han sido a lo largo del conflicto armado epicentros de la militarización. No obstante, logran un protagonismo fundamental en este momento del posacuerdo. Los parques nacionales naturales son vistos entonces como unos actores centrales, por un lado, para la defensa de la Amazonía y de la conservación, pero por otro, como escenarios muy confrontativos que no permiten, por ejemplo, la presencia de campesinos. Las confrontaciones principales es porque los parques han sido de una u otra forma ocupados por población campesina. Otros parques se han creado por encima de territorios que ya eran poblados por los campesinos y en esta confrontación de la vida de los campesinos en la Amazonía con el Estado colombiano se vuelven lugares de confrontación militar. ¿Podemos seguir, María? Entonces, estos lugares, en este modelo de acumulación extractivista, donde hay unas confrontaciones que siguen latentes, donde todavía perviven los intereses del petróleo, de los mercados de la cocaína, y un tema central que es la deforestación, se viene ahora el tema de qué pasa con las políticas nacionales e internacionales. Entonces, por supuesto, tenemos, bueno, en términos de Poulanzas podríamos llamarlo como el aparato ideológico, lo que yo considero como construir el discurso. Entonces, a lo largo de los últimos 30 años se ha venido construyendo un discurso que, por supuesto, es sumamente valioso frente al colapso civilizatorio, sobre la catástrofe climática a la que nos refiere siempre el doctor John Sachs, que es fundamental, pero que se constituye en este caso como el argumento para la militarización
Entonces, ¿seguimos, María? Estas políticas nacionales tienen tres momentos específicos sobre los cuales quiero llamar la atención. Un primer momento es antes del 91, de la Constitución del 91, que es cuando hay una serie de avances sobre la configuración de lo que en Colombia llamamos las corporaciones autónomas regionales, que son entidades regionales que tienen como objetivo cierto monitoreo, seguimiento y protección de las condiciones ambientales, por decirlo así, de las regiones, y se crea un instituto muy importante que es el INDERENA, que es como un primer, esos en los 60, un primer actor que empieza a velar por derechos ambientales. Pero el principal cambio o uno de los más importantes cambios, un antes y un después, es la Constitución del 91, que de acuerdo con las discusiones de Río y con toda con el informe de Brundtland y todas estas discusiones que empiezan a darse a finales de los 80 sobre el crecimiento económico y el impacto en el planeta, pues la Constitución lo recoge y se construye y se inaugura el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El ministerio en Colombia es como una secretaría en México. Entonces, se crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se crea lo que se llama el SINA, que es el sistema el sistema de instituciones sobre monitoreo, investigación, seguimiento del medio ambiente en el país. Entonces, por ejemplo, tenemos la creación del ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, quien va a permitir dónde sí, dónde no hay proyectos extractivistas y cómo regular todo esto. También están las CARS, que las corporaciones autónomas que antes no tenían como una reglamentación tan importante, ahora ya tienen un papel mucho más importante en torno al ministerio. Todos tienen recursos con presupuesto general de la nación y hay unos fondos que es muy importante y nombro estos fondos porque yo quiero que también ustedes encuentren y comparen con otros países, si estos son actores que también están en sus países, están un Fondo Nacional y esta institucionalidad, si también existe, pues no hay un Fondo Nacional Ambiental, hay unos fondos privados que es, por ejemplo, Fundación Natura, de Nature Conservancy, Conservación Internacional, WWF, Parques Como Vamos, son institutos privados que tienen, que juegan. Entonces, el ministerio juega con estos dos fondos, fondos públicos y fondos privados. Y ellos empiezan a... Perdón, perdón por interrumpir, pero vamos cerrando, por favor. Sí, vale. Y el cambio último principal fue durante el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que conjuga el de vivienda y medio ambiente, es decir, subsume la discusión ambiental sobre esto. ¿Sigues, por favor? Y vamos rápido para que... Entonces, ¿qué ha ocurrido? A partir de esto, el país constituyó unas metas ambientales y que han sido muy anunciadas por el gobierno anterior de Duque sobre la reducción. Ya nos paramos en el presente y ha habido unas promesas de reducción de emisiones, primero del 20, después del 30, después del 50, y se ha constituido unas metas ambientales a nivel público muy grandes del gobierno de Iván Duque, el anterior gobierno. Sigamos, María. Entonces, esas metas desafortunadamente no van acordes a los presupuestos ambientales. Es decir, el presupuesto ambiental para el ministerio sigue siendo muy bajo, sigue estando por debajo de la media nacional. Entonces, lo que quiero comparar aquí es que a pesar de que el discurso de la deforestación y de la defensa de la Amazonía es muy amplio y muy grande y grandilocuente en términos prácticos, sigue siendo, en términos prácticos, sigue siendo muy pobre. Seguimos, María. Y esos presupuestos hacen que el medio ambiente, ¿sigues, María? Siga siendo uno de los presupuestos más bajos del Estado colombiano. Apenas alcanza el 0.24
0.38, 0.24, entre eso se mueve en el país. Sigue, María, por favor. Entonces, la gran pregunta es, además que estos presupuestos están acompañados de un aumento de unos recursos de cooperación internacional que han venido de una manera muy amplia a llenar la presencia regional. Se ven muy fuertes los recursos de cooperación internacional que tuvieron un pico en el 2018, una caída en el 2019, pero son recursos que no se monitorean porque simplemente se tiene información de quienes quieren aportar información. Es decir, ellos no están obligados a reportar información, entonces pues realmente no sabemos cuánta plata está llegando para temas de ambiente y de cambio climático en el país. Principalmente llegan recursos de Estados Unidos, Alemania y el Fondo Verde para el Clima. Y seguimos, María, se creó Visión Amazonía en Colombia, que paradójicamente es la misma manera en que se nombra un programa de USAID en el Perú a un programa de defensa de la Amazonía, pero principalmente la estrategia principal es este que se llama Visión Amazonía, que es una suerte de apoyo de cooperación nacional e internacional para unos proyectos de defensa. Sigamos. Y con esto quiero pasar. Entonces, existe la gran discusión sobre hay que defender la Amazonía, hay que defender, hay que disminuir las emisiones y aparece el aparato represivo, que es, seguimos, que es una relación militarista de toda la vida que ha existido entre el Estado colombiano y la militarización y las regiones. Entonces, hay una suerte de militarización y paramilitarización territorial que se puede ver en el Putumayo. Ustedes vieron ahí en la frontera con Ecuador, basada en aspersiones y en asesinatos directos, en desplazamiento de la población. En el Parque Nacional de la Macarena, que ustedes también lo vieron en esos mapas, ha habido aspersiones, ha habido ataques, ha habido toda la implementación de doctrina cívico-militar en el marco del Plan Colombia. Hay unas bases militares claves instaladas, que es la base de la Arandia y la base de Tres Esquinas. En este momento hay presencia de actores armados que no quisieron hacer parte de los acuerdos de paz, que son principalmente las FARC-EP, disidencias de FARC-EP, hacia un lado y hacia el otro también unos grupos que se llama comandos de frontera, es decir, hay dos focos de grupos armados que perviven en la Amazonía y el gobierno colombiano lanza lo que se llama la declaración de la Operación Artemisa. La Operación Artemisa es operativos de desalojo de campesinos en parques nacionales, naturales, que generan una simetría brutal porque se ataca a los campesinos, se le explotan las casas a los campesinos con sus animales, con todo lo que tengan. No hay resultados concluyentes de que esto sí está deteniendo la deforestación y lo que ha supuesto es un enorme número de personas campesinas capturadas. ¿Seguimos? Sí, ya terminamos con esta última. Entonces, todo esto lo que quiero señalar es que este ejercicio de paramilitarización y militarización está de la mano con unos mensajes que ha dado el gobierno de Biden sobre la defensa de la Amazonía y del Comando Sur, que en los últimos años han planteado el paso de la lucha contra las drogas a la lucha por la Amazonía. Y finalmente quiero decir y quiero mostrarles, todo esto ocurre en un escenario en que se está discutiendo nuevas ideas sobre qué hacer. Hay unas fotos que quiero mostrarles al final, porque ahorita podemos discutir sobre qué se ha planteado con Petro, pero el problema es que en medio de toda esta crisis, aquí les quiero mostrar, en medio de toda esta crisis de un colapso civilizatorio que existe, de una crisis del modelo de acumulación, pero de un enorme interés geopolítico de controlar estas regiones. Les muestro ayer en una reserva ambiental del Centro de Pensamiento de la Orilla del Río, estábamos viendo lo que ocurrió después de una avalancha. No había ocurrido esta avalancha en la historia de la región, nosotros llevamos 40 años ahí y no, esto nunca antes había ocurrido. Este era el río que existía antes a la izquierda
Y esto es una reserva ambiental, no hay deforestación, pero una enorme cantidad de lluvia provocó lo que ustedes pueden ver a la derecha. ¿Qué explica esto? Entonces todavía no hay ciencia que nos diga qué está pasando, esta enorme cantidad de lluvia, cómo genera estos efectos, pero sí hay una enorme y creciente militarización. Entonces, gracias por escuchar y termino acá. Ay, gracias, Estefanía. Me interesa. Te voy a seguir con la siguiente pregunta para que dé tiempo de todas en sus tiempos establecidos. Bueno, continuamos con Selene Romero Gutiérrez. Ella es maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las principales líneas de investigación que aborda son globalización cultural, cultura y desarrollo, pensamiento latinoamericano, feminismos descoloniales y estudios de género. El título de su ponencia es Feministizando, la movilización social y acciones y sentidos pensares comprometidos con la vida. Bienvenida. Muchas gracias, María, por la presentación. Y bueno, también aprovechar, por supuesto, el espacio para agradecer a todos los organizadores y organizadoras del Observatorio Coyuntural Antropológico, a la ENA, y pues felicitarles por esta iniciativa, ¿no? Del primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana. Y además, el convocar a ponentes, pues, con diferentes generaciones, por decirlo así, ¿no? En este diálogo también intergeneracional, yo me siento muy honrada de estar en esta mesa compartiendo con ya, digamos, connotadas, como bueno, en el caso, por supuesto, de Estefanía, ¿no? Connotada investigadora, ¿no? Académica, pero también con académicas, con egresadas, ¿no? Muy críticas, inteligentes, como Jennifer y también como Patricia. Bueno, pues yo me siento bastante honrada, además de que, bueno, pues es una mesa, además de feminizada, feministizada, ¿no? Y ahorita vamos a abordar esto principalmente. La reflexión que nos acaba de compartir Estefanía tan crítica, ¿no? Y profunda en términos de los procesos de militarización y paramilitarización en la Amazonía, concretamente colombiana, pero también podemos extenderlo, obviamente, a toda la realidad de nuestra América, pues nos lleva a pensar precisamente al impacto que esto ha tenido a raíz, sí, de procesos extractivistas, de procesos de securitización de ese material, ¿no? Extraído como recurso natural a partir de las empresas transnacionales y también, por supuesto, del control territorial por parte del crimen organizado en cómo, pues, precisamente las personas que más lo resienten, pues han sido las mujeres en términos históricos, ¿no? Desde aquellos procesos de colonización y conquista en donde se va generando un despojo territorial, ¿no? Las mujeres pues han estado ahí como botín, ¿no? Por supuesto, en términos de estos procesos de militarización, de fuerza armada, y bueno, la violencia hacia las mujeres, ¿no? Hacia todos los territorios, hacia las comunidades, ha sido una constante, ¿no? No nada más en nuestra realidad, decíamos, nuestroamericana, sino también en todos aquellos contextos, escenarios que han obviamente sufrido los efectos moderno-coloniales. Y bueno, ahora trayéndolo precisamente al siglo XXI, pues es innegable continuar, ¿no? Con esta reflexión, y bueno, para ello traigo precisamente estas notas, ¿no? Y me gustaría darle lectura, ir compartiendo, haciendo reflexiones intercaladas. Y bueno, de ahí precisamente señalábamos, el siglo XXI se presenta con una serie de escenarios profundamente complejos y tendríamos que decirlo, ¿no? A partir de estas imágenes, por ejemplo, que nos mostraba la colega, ¿no? Muy desalentadoras, ¿no? En donde las expectativas de vida pues quedan reducidas a estados de exclusión, también de deterioro, de supervivencia y, por supuesto, de muerte. Cada vez más tenemos frente a nosotras, nosotros, un mundo en donde pues la injusticia, la desigualdad, la depredación, el despojo, ya decíamos, pero también la inseguridad, el riesgo y la violencia
pues forman parte de nuestra cotidianidad. Padecemos pues los efectos de una crisis, tendríamos que señalarla así, múltiple, global y estructural, de un sistema que para continuar con esa lógica acumulativa de capital, pues está saqueando, explotando y apropiándose de recursos naturales de las colonias, ya lo decíamos, en su primera fase expansiva, y de los países y pueblos que conformarían la periferia del sistema en un segundo momento, constituyéndose así en un sistema evidentemente ecocapitalista. Sin embargo, ante la emergencia derivada de esta lógica expansiva y acumulativa del sistema, con sus escenarios altamente catastróficos, como ya decíamos, es que se están construyendo también alternativas que pueden pues plantearnos otro tipo de relaciones económicas, políticas y socioecológicas, como aquellas que resultan precisamente de la experiencia y del sentir pensar de las personas provenientes desde los márgenes, desde la precariedad, desde los pueblos originarios, donde ahí la preservación de la vida, por ejemplo, y el establecimiento de un equilibrio con la naturaleza, el cultivo sustentable de alimentos y el bien común han sido, consideramos, las líneas fundantes y directrices. Esta herencia de las primeras naciones, tendríamos que decirlo, considera a la comunidad como una estructura y unidad de vida. Es decir, está constituida por toda forma de existencia y no solo por esa estructura social conformada únicamente por humanos, lo que no implica una desaparición de la individualidad, sino que ésta se expresa ampliamente en su capacidad natural en un proceso de complementación con otros seres dentro de ese contexto, ¿no? Dentro de esa comunidad. Y muestra de esto pues son las filosofías, por ejemplo, del Sumacausay y del Sumacamaña andinos, del TIC, es decir, del nosotros, nosotras, nosotres, tojolabal, y también del Ubuntu Bantue, entre otras muchas filosofías, y denominadas también epistemologías del sur, habría que añadir. Ahora bien, es importante señalar que en este sentir, pensar y hacer de los pueblos originarios y también desde diversas movilizaciones, decíamos, las mujeres han tenido un papel central para resistir ante acciones extractivistas de despojo territorial y de degradación del ambiente que, ya lo señalábamos al inicio, llevan a cabo empresas transnacionales instaladas en todo lo ancho de esta planeta Tierra. Porque en los albores del siglo XXI, al mismo tiempo que el fenómeno del extractivismo adquiere dimensiones nunca antes vividas, es decir, por la cantidad y magnitud de proyectos, por los diferentes tipos de actividad, así como por el número de actores involucrados a nivel tanto local, regional, nacional y tendríamos que decir transnacional, también están provocando pues la emergencia, ¿no? La insurgencia de grandes resistencias sociales que no solo están cuestionando esta lógica extractivista a partir de los commodities, nos señalaría Maristeles Vampa, sino que están elaborando también otro lenguaje, es decir, en estos términos, ¿no? de la enunciación de esta presentación, otro sentir pensar también y otras narrativas frente a ese despojo. Y también como defensa de la tierra, del territorio, los bienes comunes, decíamos, la naturaleza y pues la vida en sí misma, ¿no? Ahora bien, desde la mirada del feminismo liberal e institucional y desde la perspectiva de género, tanto a nivel de la política e incluso desde la academia, el siglo XXI puede decirse que es y se convertirá en el siglo de la feminización. Y con ello se está refiriendo precisamente al número y visibilidad de mujeres que está siendo cada vez mayor en diferentes espacios públicos, pues lo cual pues para nada está mal, ¿no? Ni es despreciable. Pero estaría mejor si cuestionáramos precisamente el papel que las mujeres desempeñan, han desempeñado o podrían desempeñar en dichos espacios. Toda vez que lo que hemos hecho, digamos, en estos espacios a veces ha sido
meramente como agentes pasivos, ¿no? Que nos vamos adaptando a los cánones ya establecidos y dados por el sistema heteronormado, que también obviamente es moderno colonial y capitalista, y muchas veces la inserción a estos espacios en una cultura totalmente androcéntrica, ¿no? Intensifica las lógicas meritocráticas, muy individualistas y totalmente competitivas. Y bueno, muchas veces si no damos el perfil, ¿no? Para acceder a estos espacios públicos en esta suerte de feminización, pues es porque seguramente no, o seguimos estos roles tradicionales de género, no nos hemos despojado de ellos, y los propios roles sexuales, y por lo tanto ha sido nuestra responsabilidad exclusiva, ¿no? Porque tampoco nos hemos esforzado tanto. Entonces, bueno, pues a diferencia de esta feminización, lo que queremos hacer acá es traer el término feministización. Aunque sea una palabra más difícil de pronunciar, diríamos así, y hasta poco común, esta feministización formaría parte de un pues, cuestionamiento profundo y crítico de las reglas del juego sistémicas. ¿Dónde surge? ¿Cómo es que se empieza a quizá popularizar en ciertos sectores? Porque estamos afirmando que es poco común. Pues lo rastreamos de autoras feministas españolas, ¿no? Obviamente es un término castellano, ¿no? En español, pero con una acción en términos también del verbo, ¿no? Pero bueno, no nada más académicas, autoras españolas, también activistas, sobre todo con esta demanda de insertarse en el Parlamento español y pues abogar, ¿no? Por otro tipo de inserción más paritaria, más horizontal a nivel político. Pero lo que llama la atención es cómo se trae en términos también de adaptación a la realidad latinoamericana. Y es sobre todo precisamente desde la academia crítica, desde las activistas feministas y desde las redes de feminismos descoloniales, en donde se habla de la necesidad de la feministización en lugar de la feminización de procesos. Y bueno, en ese entendido, la feministización sería el, digamos, concebir, ¿no? Esta revisión como una crítica perspectiva, pues feminista de las propias instituciones y de los órganos de decisión política para conseguir entonces una participación sólida y horizontal que incluya todas las perspectivas. En otras palabras, se trataría precisamente o se trata de transformar y también de despatriarcalizar las instituciones mediante la redistribución del poder, el cuestionamiento de las formas discursivas y la horizontalidad de la participación política. Así como de poner en marcha pues una economía, por tanto, ecología también feminista como foco de acción para reducir la desigualdad, la explotación, la discriminación y la opresión en la sociedad. Y esto es interesante a raíz precisamente de la reflexión que nos compartía hace un momento Estefanía con el presupuesto que se le da, ¿no? Por ejemplo, a nivel institucional, al medio ambiente, a la reducción, ¿no? De las emisiones de gas, a estos compromisos institucionalizados, perdón, que al final, en esta lógica también muy vertical, también tendríamos que decir patriarcal, ¿no? Y demás, colonial, pues evidentemente no bajan los recursos o se considera como mero accesorio, como algo que importaría meramente como complemento a la política pública, donde en este entendido, ¿no? Atendiendo la potencialidad de la feministización, ¿no? Por supuesto, desde los movimientos sociales, pues es prioridad para la preservación de la propia vida. Y bueno, decíamos, esto lo han tenido muy claro los movimientos sociales, que derivado de la violencia machista, de la violencia sexual también y feminicida, así como del aumento de la militarización, decíamos, para la securitización de los recursos que se extraen, pues están luchando por el territorio y por la defensa de la naturaleza y de la vida, feminizando cada vez más entonces sus procesos al ver en la línea defensiva a más mujeres, sí, eso lo tenemos claro,
pero al mismo tiempo creando al interior instituciones otras, ¿no? Y formas organizativas otras, más equitativas, justas, podríamos decirlo así, más en términos paritarios, horizontales y por supuesto por el bien común. Eso sería la feministización, ¿no? En ese sentido concreto. Y ejemplo de esto, tan solo en América Latina, porque puede haber ejemplos a lo largo y ancho de esta planeta Tierra, como decíamos, lo tenemos en las dirigencias femeninas que buscan enfrentar y también dar solución a la crisis socioambiental fundamentalmente, como lo que hacen las mujeres de Zona Sacrificio Quintero Puchuncaví en Resistencia en Chile, la Cooperativa de Mujeres Productoras de Café, que siguen el sistema tradicional de agrosilvicultura lenca en Honduras, el rol de las mujeres, por ejemplo, que se da y que agrupa a las mujeres de toda América Latina en vía campesina, pero también en otros lados del mundo, y por supuesto las zapatistas, ¿no? En nuestro país, que nos llaman a generar también vínculos horizontales paritarios entre las diversas formas del ser mujer, con posiciones sí diferentes y desde distintos lugares de enunciación, creando y tejiendo comunidad. Pues entonces, digámoslo así, ¿no? Dicho protagonismo y acción de las mujeres en las últimas décadas, pues se ha visto también desde los feminismos populares y comunitarios, que seguramente lo han escuchado más comúnmente, ¿no? Los cuales, y en palabras de Maristeles Vampa, me gustaría citarla, estarían compuestos por, y ella lo dice así, ¿no? Mujeres indígenas, campesinas, afros, mujeres pobres del ámbito rural y urbano, pero también lesbianas y trans, quienes salen del silencio, se movilizan, recrean relaciones de solidaridad y nuevas formas de autogestión colectiva. Es decir, están cuestionando la visión individualista y moderno occidental a favor de una mayor valorización de la experiencia colectiva y comunitaria, aunque también, agrega Maristeles Vampa, pues desde el ecofeminismo, ¿no? Donde el ecofeminismo pues ya tiene larga data, digámoslo, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX, en donde, bueno, está vinculando la experiencia diversa de las mujeres en defensa de la salud, también de la supervivencia, el territorio, frente a la crisis ecológica, la cual el ecofeminismo concibe como una crisis social de carácter antropocénica. Y siendo más precisa, siguiendo la reflexión de John Saxe Fernández, pues tendríamos que decir de carácter capitalocénica. Y bueno, con ello cerramos esta reflexión de Maristeles Vampa, ¿no? Ahora bien, pese a los intentos frecuentes y sistemáticos de los poderes heredados de la colonia por destruir los sistemas organizativos femeninos, como ha sido la agricultura, nos lo dice y recuerda Silvia Federici, ¿no? Porque las mujeres han constituido el grueso de los trabajadores agrícolas del planeta desde ya tiempos inmemorables, pues las mujeres están precisamente en la primera línea de resistencia de estas luchas propuestas no capitalistas, de los recursos naturales, es decir, la tierra, los bosques, el agua, ¿no? Construyendo con ello, pues, caminos hacia sociedades no explotadoras, donde el hambre y los desastres ecológicos no sean una realidad, ¿no? Y de ahí, pues, la pregunta central, ¿no? ¿Qué están proponiendo las mujeres y los movimientos feministizados comprometidos con la vida? Y siguiendo reflexiones, por supuesto, trabajos desde, ya decíamos, Maristeles Vampa, también Silvia Federici, Isabel Rauber, por supuesto, y diferentes aportes de las mujeres que luchan, aunque ellas mismas no se digan feministas, pues podríamos ir sintetizándolo en las diferentes o en estas más bien siguientes líneas. En primer lugar, ¿no? Así lo ponemos, pues que la vida hay que situarla como el centro y sentido de las luchas y de todas las luchas, ¿no? Obviamente, sobre todo aquellas de carácter anticapitalista, ¿no? Antisistémico. Otro sería, en términos de la propuesta, ¿no? Un acceso comunal a la tierra y también la ocupación de tierras. Es decir, así como llegan las transnacionales, así como hay una vinculación con este Estado etnófago, homogéneo, ¿no? Con las transnacionales y también coludido con el crimen organizado
y que va ocupando y despojando territorios, pues en resistencia hay que tener un acceso comunal a la tierra y ocupar tierras. Por ejemplo, desde 1992 en Bangladesh, ¿no? La Asociación de Mujeres Sin Tierra es lo que ha estado haciendo, ¿no? La ocupación de tierras. Otra propuesta es la agricultura de subsistencia y por tanto también, pues estamos hablando con ello, seguridad alimentaria. Otra propuesta es la oposición a la expropiación de tierras, ¿no? Por parte de estos agentes que ya mencionábamos. Otra es romper con la división sexual del trabajo, ¿no? En donde, bueno, son formas colectivizadas, ¿no? Pero que no estén marcadas por esos roles impuestos tradicionales, ¿no? Y altamente violentos a partir de la asignación del sexo al nacer. Otra es permanecer en espacios rurales para defender las tierras de las empresas transnacionales de corte extractivista. Lo han hecho muchas mujeres en distintos movimientos sociales, en donde no es este tránsito al desarrollo, ¿no? Hacia las grandes urbes, sino es permanecer y asentarse defendiendo los territorios y los espacios rurales. Mejorar condiciones de vida de la comunidad, esa es otra propuesta, ¿no? Que son a su vez también condiciones de vida y mejora para su familia, para ellas mismas, porque bueno, pues el ser mujeres pues lleva primero a que se enfrenten a estas dificultades diarias en ese ámbito considerado doméstico. Otra propuesta también es el lenguaje que utilizan, que es muy directo, es muy sencillo, por lo que se puede establecer comunicación con otras luchas, con otros movimientos, con otras mujeres, por ejemplo. Sus propuestas también son prácticas que se pueden emplear de manera muy directa, ¿no? Inmediata, porque están respondiendo a necesidades concretas y urgentes. Por lo tanto, todo lo que están haciendo es para resolver. Se les reconoce también y convencen con sus acciones, no con sus discursos o con su teoría, como pues pueden ser múltiples acuerdos, ¿no? A nivel nacional, regional, ¿no? Internacional, por la mitigación, por ejemplo, de esta crisis, ¿no? Climática. Otro aporte sería también el aprendizaje que les han dejado, o que les ha dejado, mejor dicho, su rol en este ámbito doméstico, en el hogar, y que lo han trasladado precisamente a la organización y administración de los movimientos. El que hacen política a través de una lucha diaria por la supervivencia. Están inventando canales comunicativos, están obviamente haciendo política, militando, actuando ahí, ¿no? En esta lucha diaria. El rol maternal, por ejemplo, les facilita el liderazgo. Han incorporado con mucha fuerza y entusiasmo, pues una cultura, podríamos decir, ¿no? Desde la academia siempre se dice así, y la propia Isabel Rauber lo está señalando, ¿no? Teórico-práctica de la educación popular, lo que podríamos denominar desde la academia, ¿no? Están haciendo una educación popular hacia toda la comunidad, hacia todas las infancias, pero no nada más las infancias, sino también las personas de la propia comunidad, en un sentido de lo que ya señalaba en términos concretos, ¿no? Paulo Freire, cuando hablaba de la pedagogía del oprimido y por lo tanto una educación popular para la liberación. Y reivindican también la política inclusiva de todas las diferencias y de la diversidad, porque pues recordemos pues hace un momento señalábamos que la feministización precisamente permite el reconocimiento desde diferentes perspectivas, ¿no? Se integran múltiples perspectivas. Entonces, evidentemente, esto pues incluye, ¿no? Y reconoce las diferencias y la diversidad y el aprendizaje que se tiene a partir de esto. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? En síntesis, a partir de los cuidados, del conocimiento de la tierra, de su capacidad de socialización también y de detección de problemas pues comunitarios comunes, así como de que pues las mujeres han puesto el cuerpo, ¿no? Decíamos la mente, incluso la vida en tareas y en defensa de lo común, es que estas mujeres, los movimientos feministizados, las luchas, están logrando precisamente que pues todas estas organizaciones pues tengan hoy una presencia potente y latente en la construcción de alternativas de vida en este sistema que lo que está propagando es la muerte.
Por tal motivo, es necesaria y urgente entonces la sinergia entre el activismo, la academia, el saber de los pueblos originarios en el nuevo tejido pues, social, dialógico y transformador que pues libra a las mujeres y a todos los marginados, marginadas, marginadas, a seguir siendo despojados, despojadas, sometidos, sometidas, oprimidos, oprimidas, ¿no? Por el sistema ecocapitalista que decíamos, además es heteropatriarcal, moderno, colonial, y que por tanto nos permita alcanzar pues un buen vivir, ¿no? En armonía con nuestro entorno. Porque, como señaló la activista, feminista y líder ambientalista Lenka, víctima precisamente de feminicidio, Berta Cáceres, y con esto me gustaría cerrar, la madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigámonos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muy interesante y conmovedor también esa última frase, Berta. Al final haremos comentarios y preguntas, pero pasaré a la siguiente ponente, que es Jennifer Tamara Mandujano Isunza. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestranda también en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Actualmente entre sus líneas de investigación se encuentran movimientos sociales, despojo, extractivismo y conflictos socioterritoriales. Su ponencia se titula Vivir, morir en tiempos de colapso, los territorios cuerpo-tierra, zonas de sacrificio o espacios de reexistencia. Bienvenida. Muchas gracias. También agradezco el espacio para poder estar aquí compartiendo Sendipensares con mis compañeras. Creo que ha sido hasta ahorita pues unas ponencias no solamente brillantes, sino también muy sensibles al contexto que estamos viviendo, y por supuesto también lo será la presentación de mi última compañera. Pues yo tengo una presentación que me voy a permitir compartirles. Y bueno, la ponencia que preparé para el día de hoy lleva por título, como lo mencionaba María, Vivir, morir en tiempos de colapso, los territorios cuerpo-tierra, zonas de sacrificio o espacios de reexistencia. Me gustaría comenzar con una frase de Donna Haraway, que dice: vivimos en tiempos perturbadores, tiempos confusos, tiempos turbios y problemáticos. A partir de eso, la presentación la construí en 3 ejes. El primero de ellos, el proceso de muerte impuesto, que es el extractivismo. En un segundo momento, las zonas de sacrificio corpoterritoriales. Y por último, la idea del vivir-morir desde la centralidad de la vida. ¿Y cómo podemos entender este proceso de muerte impuesto, es decir, el extractivismo? Pues hay que, digamos, iniciar bajo la comprensión de que habitamos una realidad mundial dominada por la devastación climática acumulada, en tanto proceso de muerte impuesta anclado a un proceso de producción económica sostenido en el despojo, en el saqueo y la violencia. Sin embargo, la transgresión de los límites biofísicos del planeta por la presión latente y constante que se ejerce sobre la naturaleza y sus recursos debe comenzar a ser comprendida a partir de la problematización de la violencia extractivista en vinculación con la violencia contra las mujeres, ¿no? Y por ello, como punto de partida, es importante considerar al extractivismo como un modelo de acumulación sostenido en la violencia y el despojo a partir de la expropiación y apropiación tanto de la naturaleza como de los cuerpos de las mujeres, los cuales pues garantizan la extracción de valor para la reproducción y supervivencia sistémica, ¿no? Y ello implica entonces transformaciones radicales sobre lo que Jason Moore denomina como el tejido de la vida, en tanto este modelo va desarticulando y eliminando la interdependencia, como él mismo también la llama, las cuales, la interdependencia entre las formas de vida humana y extrahumana que son organizadas, digamos, de forma correlacional, ¿no? Las cuales, en realidad, si lo pensamos así, son la garantía de la sostenibilidad de la vida en este planeta, ¿no? Y es el capitalismo, es este modelo el que se mueve a través de este tejido de la vida
para extraer y exprimir el mayor valor posible, gestionando la interdependencia en términos de explotación, es decir, poniendo en el centro su lógica de acumulación de ganancias y no la de la reproducción de la vida, como bien lo enuncia Mina Lorena Navarro en un artículo publicado en el 2019, ¿no? Y pues esta dinámica se ha recrudecido a partir de la ampliación de los procesos de extracción, los cuales pues planteo que no son únicamente espacios geográficos, sino también corporales, ¿no? Estos espacios son los epicentros de los traslados de los costos ambientales de las actividades extractivas, en tanto modelo que va redinamizando los flujos de capital y de ganancias a través de la reproducción de un metabolismo de flujos de energía y materia de acuerdo a la demanda capitalista y que por supuesto se realiza a costo del sacrificio planetario dirigido al agotamiento de la vida humana en ese planeta, ¿no? Y esto es lo que también Mina Navarro denomina como un ecorrégimen sobre el tejido de la vida, o lo que yo denomino como un ecorrégimen de aniquilación. Y la violencia de este ecorrégimen capitalista hace visibles las latentes amenazas y daños ejercidos sobre los territorios y los cuerpos que son sacrificados en favor del desarrollo y la acumulación. Y por eso se plantea la idea de zonas de sacrificio corpoterritoriales, ¿no? Para ello es necesario definir qué es una zona de sacrificio. Este concepto comienza a popularizarse en Chile a partir del año 2011 y pues yo lo comprendo a partir de las conformaciones de ordenamientos territoriales que son desplegados, sobre los cuales son desplegados las actividades extractivas sometidas al despojo y al expolio, pero también puede ser entendida como los daños en las naturalezas y en las formas de vida resultado de la acción acumulada de prácticas depredadoras y ecocidas justificadas como el costo del progreso, como lo denomina la chilena Paola Volados, ¿no? Entonces, quiere decir que estas zonas son zonas material y económicamente vaciables de manera sistémica y profunda para producir esta consecución de la acumulación y que, por supuesto, pone en riesgo la reproducción de la vida en este planeta, ¿no? Y ese es un proceso que se ha extendido a lo largo del tiempo sobre la desvalorización de otras formas de producción, de otras formas de existencia y por supuesto de la vida. Entonces, a partir de ello, la discusión que planteo aquí es no solamente comprender a las zonas de sacrificio en términos territoriales, sino también corporales para comprender la vinculación de estas zonas de sacrificio con la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en esto, pues es importante considerar a las zonas de sacrificio desde dos vertientes del feminismo, por un lado el ecofeminismo y por el otro los feminismos comunitarios, ¿no? Los ecofeminismos pues plantean la importancia del cruce que hay entre el feminismo y el ecologismo a partir de la crítica a los efectos cada vez más devastadores que el capital produce sobre la vida, ¿no? Esto es una idea retomada de Mina Navarro y de Raquel Gutiérrez, pero también, digamos, en términos de Silvia Federici, quien ha sido una feminista marxista que ha desarrollado todo esta cuestión del ecofeminismo, es que esto nace del interés de las feministas por la lucha contra los despojos a lo largo de pues varios puntos geográficos donde esta práctica activista también y teórica que realizan las feministas, las ecofeministas, defienden que el despojo y por lo tanto la consolidación del sistema capitalista pudo ser o se dio gracias a la colonización de los cuerpos de las mujeres y también de las tierras y de su naturaleza, ¿no? Y ello lleva a la ilusión de poder vivir al margen de la naturaleza, como bien lo plantea Yayo Herrera, en un sentido de que es un ejercicio de poder patriarcal, de sometimiento en la vida a las exigencias de la acumulación, ¿no? Y por el otro lado está la cuestión de los feminismos comunitarios desarrollados en el Abya Yala que nos proponen comprender la vinculación entre el territorio y los cuerpos de las mujeres y por consiguiente la vinculación de los impactos de los traslados de los costos socioambientales de los procesos extractivos en los territorios y en las corporalidades, ¿no? Esta corriente del feminismo plantea dos conceptos básicos que es el territorio tierra y el territorio cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos entender el territorio tierra? Pues como un espacio concreto territorial donde se manifiesta la vida de los cuerpos, ¿no? Y la promoción de la vida, entonces también puede ser concebido como un territorio histórico y el territorio cuerpo puede pensarse en términos de Lorena Cabnal como nuestros cuerpos están unidos
a los territorios que habitamos, ¿no? Porque también el territorio cuerpo puede ser comprendido como un territorio en disputa de forma histórica por los patriarcados para asegurar, la sostenibilidad desde y sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y en este sentido, el territorio cuerpo-tierra se entiende como cuerpos y territorios como espacios geográficos que en distintas escalas imbrincan aspectos materiales, biológicos, simbólicos, emocionales, espirituales y prácticos, ¿no? Y a partir de estas dos corrientes del feminismo podemos comprender que el colapso socioecológico no solo es de corte capitalista, sino que posee una fuerte base patriarcal, ¿no? Donde los territorios y los cuerpos de las mujeres son vistos como espacios sacrificables para la acumulación del capital, porque el cuerpo es el espacio de explotación más importante para el capitalismo, dada la reproducción de la vida y por supuesto de los aspectos desde la sexualidad, por lo que la explotación del cuerpo se da de forma paralela a la explotación de la naturaleza, una naturaleza que por supuesto ha sido feminizada, donde la apropiación de la producción de la vida para la consecución de los procesos de acumulación son posibles gracias a esta fuerza productiva tanto de las mujeres como de la naturaleza, ¿no? Y en este sentido, esto también, así, bueno, de esta manera, perdón, la naturaleza y los cuerpos son instrumentalizados como incubadoras o como reproductoras de la vida, y entender a los cuerpos y a los territorios como los espacios en donde se realiza y pone en movimiento la reproducción de la vida, a la vez que ellos mismos son los lugares donde se realiza la depredación capitalista, ¿no? Entonces me parece que comprender a este colapso socioecológico desde estos dos vertientes nos da cuenta de que entonces, digamos que la necesidad de poner al centro, como ya bien lo mencionaban mis otras dos compañeras, poner en el centro la reproducción de la vida, ¿no? Y entonces, digamos, en esta idea, concluyo que las zonas de sacrificio poseen un carácter corpoterritorial a partir del paralelismo que existe entre el mandato de sacrificio impuesto a las mujeres para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo con y con el tejido de la vida y los cuerpos territorios para garantizar la extracción de valor, ¿no? Esta dinámica se expresa de forma concreta en distintas acciones como la exclusión de las tomas de decisiones respecto a la implantación de proyectos de extracción de recursos, es decir, una toma de decisiones masculinizadas, también en la reproducción de los ciclos de la vida, que deterioran en un segundo momento las condiciones de vida y que esto lleva al reforzamiento de las responsabilidades de la reproducción social asignadas a las mujeres, ¿no? También implica la escalada en los procesos de militarización, no solo con el despliegue de fuerzas militares y policíacas, sino también con el despliegue de un andamiaje legal que permite la entrada de estos extractivismos en los territorios, ¿no? Y que produce un cerramiento social, que es, digamos, la reclusión de las mujeres al espacio doméstico y, por supuesto, el disciplinamiento y control sobre los cuerpos a partir de una semántica patriarcal de violencia mediante la ocupación violenta de los territorios y la ocupación violenta de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sin embargo, esto no implica que lo pensemos como un proceso pasivo, ya que frente a esto nos encontramos bajo la idea de vivir-morir, ¿no? El vivir-morir desde la central de la vida, en un primer momento podemos comprenderlo desde las ideas de Donna Haraway, como vivir y morir en un tiempo denso, como ella lo llama, con responsabilidad, es decir, con responsabilidad y habilidad de dar respuesta en una tierra que está siendo dañada, ¿no? Y, digamos, este vivir-morir de forma recíproca implicaría cultivar las condiciones para la continuidad de la vida en este planeta. Sin embargo, también podemos plantear la idea de vivir-morir como un camino que se bifurca y que puede conducir en un primer momento al fin de la vida humana, no de la naturaleza, sino de la vida humana, porque también es importante comprender lo que Mina Navarro llama una fantasía antropocéntrica y androcéntrica de este régimen heteropatriarcal que concibe la especie humana, en particular el sujeto blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual, como la única especie que importa y la única plenamente digna de ser garantizada a costa del resto, ¿no? Y en un segundo punto podemos optar por la cuestión, digamos, del vivir, del cohabitar en este planeta a partir de considerar nuestra existencia en torno a la relación que mantenemos con otras especies y con la naturaleza o nuestro entorno, ¿no? El colapso capitalista, sí, el colapso socioecológico de corte capitalista y patriarcal nos plantea la condición de vivir-morir, aprender a vivir y a morir como procesos recíprocos o aprender a vivir desde la centralidad de la vida, ¿no? Por ello, las ideas para repensar en esta última parte de la presentación
es que debemos comenzar a pensar entonces desde el tejido de la vida, en tanto nosotras, nosotros y nosotres somos parte de la naturaleza. Somos también resistencias contra los extractivismos para la construcción de otras formas de habitar, de sentir y de ser en los territorios, desde los cuerpos y territorios que han sido sacrificados, ¿no? También sacar al cuidado del ámbito de lo doméstico personal y situar en el ámbito de lo común, porque el habitar nuestros territorios cuerpo-tierra como proceso y no como lugar implica desarrollar todo un proceso sensible de reconocimiento de que el mundo y su cuidado debe hacerse cargo de forma colectiva y creativa, donde comprendamos que todos los malestares, las violencias, las enfermedades, los temores e incluso la alegría son necesarios para sostener la vida, ¿no? Y entonces de esta manera el cuidado de la vida planetaria nos compete a todas, a todos y a todes. Y también hablar de un saber hacer ecofeminista que ponga en el centro la reproducción de la vida, como lo plantea Mina, en donde, digamos, reconectemos el ciclo continuo de trabajos y energías de las mujeres y de todas las especies compañeras que en conjunto generan relaciones de coexistencia como condición de habitabilidad planetaria, ¿no? También poner en entredicho el sentido capitalista patriarcal de la reproducción a partir de transformar los esquemas económicos sostenidos en el extractivismo y por lo tanto en el despojo. Y ante este proceso ampliado y multiescalar dentro del tejido de la vida, la apuesta de las mujeres defensoras de sus medios de existencia en distintas geografías y distintos tiempos de la vía Yala apunta a disputar y poner en entredicho el sentido, pues digamos, de este modo de existencia que es el capitalismo, ¿no? Y entonces esto implicaría tener un diálogo, un intercambio de saberes urbanos-rurales y no concebirlo solamente como luchas y resistencias alojadas en un punto lejano a nuestro, en este caso a mi zona geográfica de existencia, y donde, pues ya para cerrar esta presentación, donde el complejo extractivista, capitalista y patriarcal implica, por supuesto, momentos de peligro, pero también momentos de aprendizaje y creación colectiva, ¿no? Por eso planteo como idea final que resistir es resistir desde la trama de la vida. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. A ver, sí, sobre todo algo que he notado, pero que comentaré después, justo es como este discurso en torno al cuidado de la vida, ¿no? O sea, como que es el eje de todas las ponentes y se me hace como muy, muy interesante pensarlo desde sus propias perspectivas, como un cuidado integral. No se puede, justo, no es, o sea, se necesita un diálogo de saberes como para pues, poder llevar a cabo y habitar, bueno, hacer más habitable un mundo, bueno, este mundo. Pues. Pero bueno, seguimos con Patricia Sánchez López. Ajá. Patricia es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Uy, creo que perdimos a María. Bueno, si quieres, Pati, yo te presento en lo que esperamos que regrese María y a ver si vuelve pronto, si se restaura su conexión de internet. Pero bueno, Patricia Sánchez López es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es asistente de investigaciones Nico Nasid del Dr. John Sachs Fernández en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Actualmente, sus líneas de investigación son colapso ecológico civilizatorio, capitalismo fósil, epistemologías latinoamericanas, transmodernidad y violencia desde una perspectiva feminista. Patti, pues sin más, te agradezco mucho que nos acompañes hoy con tu ponencia y adelante. Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Yo también quiero agradecer por la invitación y por haberme otorgado este espacio a compartir con compañeras a quienes admiro mucho y con quienes he tenido la gran fortuna de encontrarme por ahí, tanto en espacios académicos como fuera de ellos. Entonces me siento muy, muy emocionada y muy contenta. También, bueno, antes de empezar, quería preguntar si puedo compartir pantalla, por favor. ¿Sí? Bueno, me avisan si la ven.
Sí se ve. Ok. Bueno, em, este que les presento aquí es el esquema de más o menos de qué va a tratar esta pequeña reflexión que les preparé. En un primer lugar, hablaremos de una introducción que nos va a permitir situar un poco como la gravedad de la problemática que estamos viviendo en estos tiempos. Luego vamos a hablar de cómo, en términos teóricos, desde las elaboraciones de las ciencias sociales, podemos entender la lógica del extractivismo en medio del colapso y cómo nos remiten a pensar en la lógica omnicida de la modernidad capitalista, para luego pasar a las conclusiones que titulé La teoría, la práctica y la historia. Y al final les muestro de manera pues muy rápida mis fuentes de consulta. En primer lugar, a mí me gustaría que pensásemos en lo importante que es impensar nuestra forma de organizar, ser y hacer en el mundo. El cómo pensarlo e impensarlo nos permite elaborar a la vez estas modalidades en las cuales nos relacionamos individual, socialmente, ecológicamente, históricamente, con este mundo que podemos llamar nuestro. Entonces, yo les quiero presentar algunas perspectivas al respecto de esta pregunta, de qué estamos hechas y hechos. Hay una frase que seguro conocen de el pensador uruguayo Eduardo Galeano que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Por otro lado, tenemos a la mitología maya, que en su texto originario fundante, el Popol Vuh, nos dice que el pueblo quiché está hecho de maíz. Y mi perspectiva dice, en un sentido muy diferente, yo creo que estamos hechas y hechos de petróleo. Hay algunos datos que me gustaría traerles para tener en mente lo siguiente que vamos a estar platicando. Primero, pensar que hoy en día muchas cosas que nos rodean literalmente en un sentido cercano al lado de ustedes, que están hechas de plástico. Y hay que pensar que al menos el 98% de los plásticos de un solo uso están hechos de combustibles fósiles, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o UNEP por sus siglas en inglés, en un informe que publicaron en 2018. Y al mismo tiempo pensar que el petróleo, para que se formara, tuvieron que haber pasado millones de años con el fin de que materia orgánica, o sea, seres vivos y otras condiciones físicas, químicas, biológicas, geológicas incluso, permitieran que ese material fuera creado. Otro elemento muy importante a tener en cuenta es la cuestión de los microplásticos, que seguro habrán escuchado por ahí alguna vez en las noticias, sobre cómo hay pequeñas partículas, de hecho microscópicas de plástico, que miden menos de 5 milímetros de largo y algunas hasta 0.1 micrones. Recordando, yo no sabía hasta que lo investigué, que un micrón abarca una milésima parte de milímetros, es más que pequeño. E inclusive 0.1 micrones es ya una nanopartícula, es algo minúsculo. Ahora bien, les voy a mostrar algunas noticias que me hicieron pensar esto, que estamos hechas y hechos de petróleo. Primero, diciembre de 2018, microplásticos se encuentran en la fosa de las Marianas. Esta es una noticia escrita por Daniel Carrington, un corresponsal del periódico londinense The Guardian, en 2018, en donde nos da cuenta que en la parte más profunda conocida en este planeta, que se llama la fosa de las Marianas, se encontraron microplásticos. Se hizo un estudio a más o menos 2.500 y 11.000 metros por debajo del nivel del mar, en donde fueron encontradas hasta 2.200 partículas de microplásticos por litro en sedimentos y 13 partículas por litro en el agua. Además, el tipo de microplástico más común fue el poliéster, que se utiliza como resina sintética, y el teraftalato de polietileno, que se utiliza en ropa y botellas. Después tenemos esta, noviembre de 2020.
Microplásticos se encuentran en la nieve del Monte Everest. Es la montaña más alta del mundo, que mide 8.850 metros de alto. El estudio se hizo entre los 5.300 y 8.440 metros de altura, en una zona que se conoce como el Balcón, y en todas las muestras se encontraron microplásticos, hasta 30 partículas de microplástico por cada litro de agua en la nieve que se recolectó, y hasta 119 en la más contaminada. Después tenemos esta otra noticia. Diciembre de 2020, perdón. Microplásticos son encontrados en la placenta de 4 mujeres. 12 tipos de plástico fueron identificados y solo se analizó el 4% de la placenta. Se encontró tanto en el lado posterior, por así llamarlo, del lado de la madre, como dentro del lado donde está la criatura. Y el tamaño de los microplásticos era de 10 micrones, o sea, algo minúsculo, pero ahí estaban. Y esto hizo decir a Elizabeth Salter Green, una integrante de la organización química de caridad Chimtrust, bebés están naciendo precontaminados. Inclusive antes de nacer, ya tenían contacto con estas partículas. Otra noticia, marzo 2022, microplásticos encontrados en la sangre por primera vez. Las partículas fueron encontradas en el 80% de las personas que fueron analizadas. Cada muestra de sangre tenía entre 2 y 3 tipos de plástico. En cuanto a los tipos de plástico, el más común fue el plástico PET, que se utiliza mayormente para hacer botellas, el poliestireno, que se utiliza para hacer plásticos de empaques, y el polietileno, que se utiliza para hacer bolsas de transporte, más duras, pues, resistentes. Esto a mí me hizo pensar que los plásticos hechos de petróleo, o su mayoría, están tanto en la tierra, cuando se desechan, se dejan por ahí aventados, en la comida, al ingresar a la cadena alimenticia, por ejemplo, mediante los océanos, mediante un montón de procesos biológicos y químicos, incluso atmosféricos, por lo cual también hay microplásticos en el agua, sea salada, sea marina, incluso en las propias botellas, hay todavía más, en el aire contaminado, pero también en nuestros cuerpos. Y esto a mí me hace pensar, espero que a ustedes también, que es importante, más importante pensar en cómo es que el plástico llegó ahí, porque no llegó solito. De la misma manera que esos combustibles fósiles, de los cuales están hechos y con los cuales literalmente con petróleo se extrajo petróleo, se transportó, se intercambió, se desechó. Todos esos procesos que no solo incluyen a cómo se hacen los plásticos, sino en general a cómo toda la economía funciona con base en combustibles fósiles, ha calentado un planeta y no el planeta se ha calentado solo. Como mencionaba la profesora Maritza hace un rato, el asunto no es un asunto de gases, es un asunto socioecológico muy grave y que no tiene precedentes. Entonces, aquí a mí me parece importante pensar en cómo el trabajo de las ciencias sociales y la elaboración teórica nos permite develar para reclamar. Entender cómo esta forma está única, la única formación económico, social, ambiental, como propone el pensador mexicano Enrique Alef, al articular esa dimensión social, pero también económica, también política, también ambiental, que forma a una comunidad o a una sociedad o al mundo acaparado, funciona y que nos ayuda a comprender cómo, si nos servimos de esos saberes teóricos de las ciencias sociales, también de las naturales y de otros saberes, es más importante que nunca hoy en día. Entonces, a mí me gustaría presentar una definición pues muy breve y espero que simple sobre qué es el capitalismo, con el fin de comprender cómo esos plásticos que tenemos en las venas corriendo en estos momentos dentro de nuestros cuerpos, quién sabe a qué nivel, ha llegado ahí. Y se va a quedar ahí, porque recuerden que el plástico no se degrada fácilmente. Y eso es otro gran problema, porque se va a acumular dentro de las venas o los órganos, no se sabe. Bueno, una pequeña definición que armé con algunas autoras que voy a mencionar a continuación es esta. El capitalismo lo podemos entender como un sistema de relaciones sociales hegemónico basado en la apropiación
y superexplotación del trabajo humano y extrahumano para la concentración y centralización de la riqueza socioecológicamente producida que por sus crisis de sobreproducción y subproducción necesita extraer o robar, transformar, canjear, consumir y excretar cada vez en mayor medida y más rápido. ¿Qué es eso de un sistema hegemónico? Pues hay una propuesta de una muy estimada investigadora también de la universidad llamada Ana Esther Ceseña, que en su texto Estrategias de construcción de una hegemonía sin límites nos habla sobre cómo una hegemonía se consolida, no cuando te están apuntando todo el tiempo un arma en la cara, que también pasa, pero que no tiene que ser todo el tiempo, porque la hegemonía ocurre cuando ya ni siquiera tienes ánimo de pensar ni cuestionar por qué las cosas son como son, cuando ya no, cuando hemos perdido esa capacidad de pensar más allá del marco de referencia que nos han impuesto, en términos modernos, en términos capitalistas, patriarcales, coloniales, especistas incluso, en los debates más actuales de la filosofía, y que nos hacen pensar también en cómo eso de la trama de la vida comprende trabajo humano y extrahumano, porque no solo se tiene que hablar de personas, de mujeres, hombres, niños y niñas, ancianos, ancianas, que trabajan todo el tiempo en muchas partes del mundo hasta su último respiro, sino también en trabajo que ha realizado lo que podemos llamar por el momento naturaleza. Como ese petróleo, como les mencionaba anteriormente, no apareció de la nada, los árboles tampoco, la comida tampoco. Son procesos de trabajo que han algunos requerido millones de años, otros meses, algunos tal vez son más cortos, pero nos hacen pensar en cómo se trata de un entramado que no puede verse por separado. Cuando hablamos de explotación y superexplotación, tenemos que pensar en aportes que hicieron algunos pensadores del siglo XIX, como Karl Marx, que nos habla de un concepto al cual me gustaría referirme en conjunto con otro, que es el de superexplotación y plusvalía relativa, de Rui Magro Marini. Y bueno, la primera hace referencia como la plusvalía absoluta requiere apropiarse, extraer el trabajo no pagado de, Marx lo veía solo como trabajadores, hombres de fábrica, pero luego llega Rui Mauro Marini un par de siglos después y dice, bueno, pero es que no basta con eso, no basta con un trabajador de fábrica, hay otra serie de momentos de la producción que no son manufactureros, como de la producción primaria, y otras que tienen que utilizar de manera cualitativamente diferente en otros continentes, aunque implique exterminarlos en conjunto, sea de manera social, económica, política, ideológica. Y entonces Rui Mauro Marini nos habla de una plusvalía relativa en el sentido de que no basta con extraer ese trabajo no pagado lo más que se pueda, sino más rápido y cada vez más con respecto a la vez anterior. Y eso es importante pensarlo porque nos remite a pensar en dos cosas: la crisis de sobreproducción y la crisis de subproducción. Estos procesos, para no alargarme tanto, porque bueno, sé que no tengo demasiado tiempo, hay que pensarlo en cómo esas crisis pensadas como ciclos que se repiten por límites, Marx los pensaba sobre todo en un sentido social, económico y político, pero también podemos ver esa variante, esa dimensión ecológica e inclusive cultural, emocional. Esos ciclos tienen que ser saldados. Y una frase pues muy, un poco irónica, pero cierta, de Santiago Herrera Álvarez, es que el capitalismo no ha inventado mucho, más bien ha robado esos conocimientos y se los ha hecho suyos y los patenta incluso. Entonces, el capitalismo ha utilizado diferentes maneras en las cuales puede de alguna forma saldar o movilizar esas crisis. Por ejemplo, de sobreproducción, cuando la producción es demasiada como para ser satisfecha, en acumulación mayor y por lo tanto necesita más y más. Y la crisis de subproducción alude a aportes como los de James O'Connor, cuando habla de cómo estos límites planetarios no permiten
que esa producción capitalista sea mayor, porque si bien necesita acumular cada vez más, el planeta no puede seguir ese ritmo. Y esto nos lo ayuda a pensar un filósofo llamado Bolívar Echeverría cuando nos habla de una racionalidad abstracta, yo diría hiper abstracta, súper abstracta, cuando lo comparamos con cómo funciona un sistema Tierra, que visto como sistema tiene partes que no pueden verse por separado ni como una forma, y que requieren de formas, ritmos, lógicas, espacios muy diferentes a los que llega a imponer el capitalismo sobre este mundo nuestro. Entonces, otro muy querido profesor llamado John Saxe Fernández propone pensar en un carácter omnicida que todo lo mata y todo lo destruye. Entonces, nos da paso para hablar de colapso. Colapso en el sentido de que ya no es una crisis que se puede saldar y que se repite y que se repite, es un colapso porque ya incluye características irreversibles que ocurren de manera inusitada, que nunca antes se había visto y que nos incita y nos obliga, yo diría incluso, a pensar desde unos términos muy nuevos y que por lo tanto la teoría se vuelve también más necesaria que nunca porque hoy en día es más insuficiente que nunca antes. Por lo mismo de esos cambios que ha habido a nivel socioecológico, histórico, genealógico, por cómo estas condiciones que permiten el desarrollo de la vida están siendo agotados y de manera cada vez mayor, cada vez más intensa, por esas crisis que les mencionaba de subproducción, sobreproducción y demás tendencias del capitalismo. Entonces, déjenme ver el chat. Bueno, que me apure. Ya voy. En cuanto a algunas pistas para entender cómo se extrae más, cómo le hace para adaptarse en el mundo en llamas, cómo se extrae más cuando hay menos, literalmente, pues hay varios mecanismos. Mencionando algunos nada más, podemos pensar en esto de la relocalización de la producción, mover a donde sea necesario, donde sea más barato o más destructivo, el llevar a cabo esa acumulación ampliada a donde sea, donde haya yacimientos porque los anteriores ya se agotaron, a donde sea que haya vida en general. También está el reordenamiento territorial, socioambiental, del cual ya hablaban mediante la militarización. Está la innovación tecnológica permanente para poder extraer cada vez más, para poder destruir cada vez más. Está la posposición institucionalizada de la regulación de gases de efecto invernadero, bueno, de su emisión, como propone el investigador Robert Brull en 2014. Y otro elemento muy importante del cual no se habla mucho, pero que creo que es trascendental, es considerar cómo se ha despolitizado este fin del mundo. Porque eso es también un engaño de la hegemonía, pensar que somos ajenos, que somos demasiado pequeñas, demasiado pequeños, insignificantes, sin poder alguno. Y entonces, aquí nada más es una imagen para que la vean mientras yo les concluyo. Como esta pregunta que les mencionaba al principio sobre qué tan importante es pensar sobre de qué estamos hechas y hechos, no solo por la metáfora, por la elaboración poética, que a decir verdad me gusta mucho, sino también porque nos da cuenta, nos regresa esa capacidad de imaginar, de volver a sentir, de volver a analizar, reflexionar y compartir en un sentido cercano o pequeño sobre la inmensidad de nuestro ser colectivo como sujetas, como sujetos del trabajo socioecológicamente organizado. Y por lo mismo, el que tan importante es de nuevo las ciencias naturales, sociales y su cooperación sin excusas con otros saberes que son igualmente válidos porque también se generan en este mundo. Entonces tienen que ser escuchados. Y bueno, para finalizar solo me gustaría decir que tenemos mucho trabajo por hacer, que tenemos que darnos prisa y que no podemos acostumbrarnos a la catástrofe. No podemos acostumbrarnos a que cada vez salgan titulares peores
sobre que ya de pronto ya no nos crece pelo, sino fibra sintética, o que en el cielo ya ni siquiera se pueden ver de qué colores, solo más allá del smog. Ese tipo de cosas ya no pueden seguir pasando. Y por ello es tan importante la elaboración teórica, la investigación, la escucha, entre otros tipos de conocimiento y prácticas sociales que no son parte de las élites, y que aunque estamos hechos y hechas de petróleo, creo que también estamos hechos y hechas de esperanza, porque al final de cuentas, y en un principio estamos vivos, vivas, en vida, y somos vida. Entonces, aunque de este colapso capitalogénico no nos salvamos, de todas formas, hay que tener en mente que nos quedamos juntos, juntas, y pues es importante no olvidarlo, no olvidar lo grandes que somos. Aquí les presento de manera súper rápida cuáles fueron mis referencias. Supongo que se va a quedar grabada, entonces ahí pueden tomar captura después. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Hace rato me sacó el Zoom por el internet, entonces no prenderé la cámara, pero para que no vuelva a pasar. Pero bueno, muchas gracias a todas por su participación. A continuación abriremos una ronda de preguntas. Y lo haré por ponente, entonces le externo la duda a la ponente, la contesta y así seguimos en orden como se presentaron. Bueno, esta es para la doctora Estefanía. Dice, el nuevo gobierno colombiano de Gustavo Petro tiene propuestas para modificar la condición de la Amazonía, teniendo en cuenta que en el discurso de victoria electoral de Petro se proponía desarrollar el capitalismo. ¿Respondemos de una vez o esperamos todos? Mejor respondan de una vez para ir para hacer como una ronda y ya si queda otra preguntita, ya dejarle tiempo para hacer respondida. Perfecto. Sí, no, bueno, por supuesto, él ha dicho que Colombia está en una etapa feudal, por lo cual, si de una u otra forma se piensa en el cambio real o radical, y siguiendo pues digamos, la heterodoxia, pues por lo menos hay que llegar al capitalismo. Es, digamos, la posición que él plantea y establecer unas relaciones mínimas del capital, planteando que las relaciones que existen ahora son feudales. Y bueno, y en muchos términos no es descabellado pensar eso. Los señores de la guerra y las señoras de la guerra en Colombia pues actúan de esa forma como grandes señores de territorios que controlan y tienen ejércitos privados. Entonces, eso no es descabellado. Digamos, las tres preguntas que hay que hacerle a Petro sobre lo que plantea esta pregunta que es fundamental es si va a desactivar el aparato ideológico y represor del Estado sobre, por ejemplo, el tema de la deforestación, si va a seguir alimentando esta idea de la deforestación y va a desactivarlo. La semana pasada estuvo en la Amazonía, en Leticia, y dijo que la Amazonía, y dijo que el tema de la defensa de la Amazonía era un tema de seguridad nacional, por ejemplo. Entonces, digamos, hay que entender eso, qué quiere decir. Él también ha planteado que es necesario cerrar la frontera agraria y es necesario, por ejemplo, la relación con los campesinos, que sí de una u otra forma hay que trasladar campesinos de la Amazonía a la frontera interna. Eso también hay que saber cómo lo va a resolver, porque eso también en últimas también es una forma de desterritorialización. Ha hablado en el programa de gobierno de construcción participativa, de enfocarse en Putumayo, de detener la deforestación y el modo expansivo del acaparamiento de tierra. Ha hablado de usar bonos de carbono. Yo creo que también eso hay que tomarlo con pinzas, activar un mercado de bonos de carbono que permita cambiar deuda con eso. Entonces, creo que ahí necesitamos también un gran debate latinoamericano en otras experiencias sobre bonos de carbono y eso qué significa democratización de la tierra y digamos que hay un cambio en el lenguaje, pero todavía está todo por pensarse. Está
la otra pregunta que hay que hacer es si se van a controlar los intereses de los actores internacionales en la región, principalmente de los Estados Unidos y de su presencia militar en la Amazonía, o de la inversión extranjera de Alemania y de Estados Unidos, que han enviado mucho dinero y siguen enviando, y pues ahorita la idea de la paz en Colombia significa también mucho de recibir recursos para proyectos de paz, inversión en la paz, que no tiene un contenido muy fuerte en términos de para quién o qué significa eso y sobre quién queda la propiedad de las cosas y qué proyectos colectivos se crean, sino que sigue reproduciendo una lógica muy colonialista y humanitarista de esto. Entonces, eso todavía está por reevaluar. Si de nuevo vamos a ser depositarios de inversión extranjera directa para cooptar liderazgos, por ejemplo, para imponer agendas. Entonces, eso está por ver. Por ejemplo, en el tema de mujeres, que las compañeras hablaban de una manera muy interesante, muy crítica, muy valiosa de este lugar de la mujer en esto. Aquí la política de género que se ha implantado en estas regiones ha sido financiada por USAID, ¿no? Entonces, cómo desde las organizaciones de mujeres también empieza a hacerse una reflexión sobre, bueno, qué significa recibir dineros de USAID. Y en última, si se puede cambiar el modelo de acumulación, que él sí ha sido muy claro en detener toda exploración petrolera y empezar a transitar hacia economías de energías, entre comillas, limpias, pero México también tiene un debate súper interesante sobre, en últimas, no importa si es sucia, entre comillas, limpia, sino que pues si va a ser limpia, pero se la va a tener los europeos, si es limpia o la van a tener los españoles, pues para quién son las hélices, para quién son las plantas solares, ¿no? Entonces, claro, en el discurso hay un planteamiento de cambio, pero en el hilo a hilo toca ir tejiendo muy claro hacia dónde va a ir la discusión. Y creo que ese diálogo con México es fundamental y aprender de todas ustedes es genial. Gracias. Muchas gracias, Estefania. Seguimos con la maestra Selene. Para ella van dos preguntas. La primera es, ¿cuál es su valoración sobre Elisa Loncón, no solo durante su periodo como presidenta de la Convención Constituyente en Chile, sino de toda su actividad en defensa de los pueblos indígenas? ¿Y podrá avanzar su agenda en un país con instituciones construidas en la dictadura? Y la segunda es, ¿a dónde se dirige la revisión desde la perspectiva feminista en relación a las políticas públicas en contra del sistema ecocapitalista? Muchas gracias, María, y pues muchas gracias a quienes hicieron las preguntas. Creo que siguiendo precisamente la línea reflexiva que nos acaba de presentar también Estefanía, ¿no? Cuando se llega al poder, ¿no? Independientemente, por supuesto, del perfil que nos están señalando de la compañera en Chile, bueno, pues se inserta a una lógica estatal, ¿no? A una lógica estatocéntrica que responde también a una lógica sistémica anclada, por supuesto, en un modo de producción dominante que es el capitalismo. Entonces, bueno, pues a raíz de esto, los márgenes de maniobra, por muy, digamos, comprometidos en el sentido social, por mucho que devenga en términos del activismo, de los movimientos también sociales, pues no son amplios, vamos, no son muchos. Ya hablaba Estefanía, ¿no? Con un gobierno, por ejemplo, de corte, podríamos decir, más progresista, ¿no? Del acostumbrado en Colombia de verlo de derecha, ¿no? Evidentemente, pues con todo y ese aire esperanzador, pues no hay demasiado margen de maniobra, ¿no? Frente a estas formas totalmente, pues sí, que reproducen y que en estricto sentido podríamos decir hasta marxista, ¿no? Pues responden a la clase, ¿no? Gobernante y en un sentido, ¿no? También siguiendo a Petras y a Henry Bellmeyer, bueno, pues también una clase gobernante global, en donde, bueno, para seguir bajo esta lógica de democracia liberal representativa, pues tendrías que cumplir con ciertos compromisos. Claro, la postura ideológica activista es importante porque nos permite a nivel institucional
pues sí, y perdón, institucional, bajar recursos, poder hacer ciertas sinergias, ¿no? O este compromiso con las comunidades, por ejemplo, con toda esta contaminación, ¿no? Para mitigar y para hablar, ¿no? Yo citaba en el caso concreto, por ejemplo, de Chile, ¿no? Cuando hablábamos de este territorio pues de Pachuncaví, ¿no? Precisamente en donde, bueno, son 50 años de lucha respecto a la mitigación por la instalación, pues prácticamente de empresas transnacionales, ¿no? Más de una docena de empresas que pues mitigan, contaminan el agua y las mujeres están ahí en pie de lucha organizadas. ¿Qué mejor que tener en el gobierno a alguien con esta similitud para poder ir, en dado caso, frenando? Digamos, no de manera tan contundente, porque eso decíamos, es a lo mejor muy difícil con ciertos márgenes de maniobra, pero sí ir mitigando. Y bueno, por supuesto, la llegada al poder en ese entendido, ¿no? De los parlamentos, de todas estas figuras, sí, a lo mejor con bastiones todavía a nivel legislativos provenientes del corte, ¿no? Dictatorial, pues con figuras a lo mejor de esta naturaleza, pues podrían precisamente ir pues transformándolas de manera, pues sí, muy paulatina, y que lo hemos señalado en diferentes espacios, ¿no? Que dependen también de una lógica electoral que en ese momento se tiene el poder, la administración, pero que en cualquier momento, ¿no? También se puede dejar de estar ahí. Entonces creo que eso es una apuesta en donde, bueno, lo hemos sostenido, la movilización social, los procesos feministizados, señalábamos, ¿no? A raíz de la presentación, pues son importantes para ir empujando, ¿no? A estas formas que se quieren instalar en el gobierno. Muchas gracias, Selene. La siguiente pregunta va para Jennifer. Sería, ¿qué obstáculos se presentan en el activismo feminista para la interseccionalidad entre cuerpo-territorio en el ámbito ecológico? Sí, pues creo que ha habido alguna serie de debates en términos de la construcción como un poco académica, teórica de los feminismos, en términos de las bifurcaciones que existen de acuerdo a las diferentes corrientes. Por supuesto, hay una corriente pues un poco más liberal, donde pues a estas mujeres empiezan como a postular como ciertas cuestiones emanadas desde una posición privilegiada tanto de clase como de ubicación geográfica, como de etnia. Entonces me parece que o sea, como los principales retos dentro de esta perspectiva, dentro de los feminismos, pues justo creo que radica en tejer un diálogo entre todos estos movimientos y incluso entre aquellos que ni siquiera puedan denominarse como movimientos feministas, ¿no? Porque creo que es importante destacar que a pesar de que existe una corriente del feminismo comunitario, no todas, y dentro de lo que feminismo, que fue las dos líneas que presenté, no todas las mujeres que conforman o que han sustentado teóricamente estas dos posturas se autodenominan como feministas, ¿no? Y creo que también es importante considerar que hay algunas mujeres que no se asumen a sí mismas bajo esa categoría, pero que no por eso sus luchas y sus activismos pues resultan menos, ¿no? Sino que todo lo contrario, al final creo que todos los movimientos feministas articulados, no solo en América Latina, sino en otros puntos geográficos del mundo, apuntan hacia lo mismo, ¿no? Vamos encaminados hacia lo mismo, hacia evidenciar que existe un sistema de dominación patriarcal que no solamente ahora, digamos, o sea, nos violenta a nosotras en términos de nuestras corporalidades y también en términos simbólicos, sino que también está, digamos, llevando a los límites biofísicos del planeta, ¿no? Y también creo que es importante considerar eso, que los movimientos feministas de diferentes índoles, pues no solamente apuntan hacia la cuestión de la erradicación de la dominación masculina o de los patriarcados, sino también de al final esto está o sea, como estructurado dentro de un sistema capitalista, ¿no? Entonces, creo que
como que la mira de todos estos movimientos, y aquí me permito ampliar no solo a los movimientos feministas, sino a todos los movimientos articulados, es hacia el fin del capitalismo, ¿no? Porque creo que esta lógica tanto antropocéntrica como androcéntrica, capitalista, sostenida en la acumulación y en la devastación, nos ha llevado justamente a hablar en este primer coloquio sobre el colapso climático, ¿no? Y entonces creo que la mira está hacia justamente desarticular estos órdenes de valorización, o sea, de valorización económica productiva de toda la vida, y más bien empezar a asignarle un valor a la reproducción y desde la centralidad de esta vida y o sea, como en una categoría mucho más amplia que solo términos económicos, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Y ya para finalizar la ronda de preguntas, para Patricia, ¿cómo las ciencias sociales pueden aportar de manera efectiva a las dinámicas de resistencia contra el extractivismo? En términos muy simples, yo creo que intercambiando ideas. Es muy importante considerar la seriedad y la rigurosidad tanto de ciencias sociales como naturales, que es muy importante y necesaria, sobre todo en un mundo que está cambiando de manera muy grave, socioecológicamente hablando, en todos los territorios, en algunos más que otros, y que afectan además de manera diferenciada a mujeres, hombres y otros seres vivos, no vivos, que permiten que existamos en conjunto en este planeta. Entonces, primero eso, el considerar que tiene su rigurosidad y aún así la obligación de traducir. Yo intenté un poco hacer eso, el presentar algo de manera simple, mientras sea útil, porque pues algo bien importante que mencionaba la profesora, mi muy querida Maritza Islas, que no basta con dar respuestas eruditas, pero aún así son importantes y aún así hay que traducirlas para que sean útiles, porque la ciencia es eso en último lugar, es una herramienta, así como otras series de saberes y de prácticas, pero tienen que articularse, porque no podemos escatimar en dejar de lado unas o las otras, porque de nuevo son parte de un mismo mundo y el mismo mundo que tenemos que defender. Muchas gracias, Patricia. Pues yo para hacer solo un comentario, ya estamos en tiempo, como que quisiera rescatar que me gustó bastante que esta, aunque no se haya planeado así en un primer momento, pues que se haya conformado por puras mujeres, pues porque la lucha por el territorio es la lucha por la vida, ¿no? Entonces en cada una de sus investigaciones, de sus pensares y antipensares, pues están visibles como luchas pues feministas o bueno, de la corriente a las que se adscriban, ¿no? Pero pues Estefanía, ¿no? O sea, todo lo que nos platicó sobre la violencia, que está como súper arraigada en Colombia, o sea, como que sigue vigente y pues hay una fuerte lucha regional por el territorio, ¿no? Y como todos los aparatos estructurales que hacen que sea aún más difícil como reapropiártelo, ¿no? Selene me vino a la mente sobre algo que Yuderquis Espinosa dice del feminismo decolonial, que pues las mujeres tampoco estamos seguras, o sea, que si bien las mujeres estamos, o sea, desde la perspectiva como de las mujeres negras que eran también esclavizadas en plantaciones, ¿no? Pues de caña de azúcar y todo eso, ellas decían, no, pues la verdad es que pues hay una fuerte violencia adentro de nuestra casa, incluso es mayor, o sea, en espacios privados es mayor de lo que es afuera, ¿no? Entonces, pues se me vino a la mente, ¿no? También esto como del papel que las mujeres desempeñan y desempeñamos en estos espacios ya establecidos y configuramos otros a partir de las violencias que vivimos, ¿no? Y porque pues tenemos en cuenta y vivimos toda esta necropolítica y apropiarnos de esta, pues sí, de nuestra vida política, ¿no? No entendida como en términos así, ¿no? Como vagos de la política, pues es parte de esta resistencia. Jennifer, pues sí, o sea, el tejido de la vida como que me hizo mucho clic, ¿no? O sea, como el territorio tierra y territorio cuerpo, pues es algo que es un espacio de explotación históricamente configurado y pues es un proceso, hay que tomarlo en cuenta como un proceso y pues hay que defender la vida misma y vivir y morir desde la centralidad de la vida, pues debe de estar pensado por muchas como transversalidades, ¿no? Que nos atraviesan a las mujeres. Y pues Patricia, justo no acostumbrarnos a la catástrofe, ¿no? Hay
hay límites, ya estamos colapsando, pero pues siempre va a haber una esperanza que nos debe de empujar. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todas, y pues damos por finalizada la segunda mesa del coloquio y el primer día de actividades del primer coloquio interdisciplinario sobre ecología humana, crisis climática, orígenes, consecuencias y alternativas. Y les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. También les invitamos a seguir las transmisiones de mañana a partir de las 11 en las mesas 3, 4 y 5 del programa, que podrán consultar en las redes sociales del observatorio y pues en su página web. Y bueno, esto fue un comercial, pero ya, muchas gracias a todas y pues hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias a todas. Abrazos.